Hola, somos 12 Coffees y vamos a hablar esta semana de lo que nos pareció más interesante del último episodio de The Last of Us, el episodio 4 que se llamó Day One, día 1. Como siempre les recordamos que vamos a dar una taza de 12 Coffees al final de esta serie de The Last of Us para que nos sigan poniendo comentarios y likes y ya al final vamos a hacer un sorteo. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera sección, que es la de el first sip, cuando le das el primer tomadito al café. Así de una palabra o dos, ¿qué nos pareció este episodio? A mí se me hizo aburrido. ¿Cactus? A mí se me hizo más como anti-hero, antihéroe para mí. La palabra. A mí se me hizo como 2 episodios diferentes puestos así, juntos. Pegados nada más con masking tape. Ajá, uno bueno y uno terrible. Ok, entonces vámonos ya ahora sí más de lleno entonces al análisis de las escenas que más nos llamaron la atención y que sentimos nosotros que más tienen que ver con la historia final. Vimos a un nuevo personaje, Isaac. Ahora sí empezó un flashback, ¿no? Me parece que es el primer flashback real que hay. Bueno, y el de Abby, ¿no? O no es cierto, el de Abby ni siquiera fue flashback, fue sueño de ella, ¿verdad? Sueño. Entonces sí. El primer flashback real que según sucedió, creo que dicen ahí que 19 años antes. 11 años antes, 19, 11 años antes del... Allí vemos a Fedra, como ya sabemos y ya lo han mencionado antes, creo que Fedra como que ya casi desapareció, completamente desapareció. Entonces estamos viendo que va un camión de Fedra y van chacoteando y echando desmadre los Fedras. Dicen algo interesantillo que, bueno, no sé si tenga mucho que ver después de que a la gente normal les llaman voters, más o sea, votadores, más que nada como de burla, ¿no? Porque ya les quitaron el poder de votación, o sea, ya nadie vota por nada. Simplemente ya están dominados por los Fedras. Así es. Los hacen ver como fascistas, como dicen. No tienen nada de control y los hacen bien mamilas a todos los Fedras. Sí. Bueno, menos a excepción de hay otro. Se ve que hay uno que es nuevo, ¿no? O sea, y de hecho él es el que pregunta por qué les dicen voters. Y el mamoncillo le dice, me vale, acabo que son gente normal. Bueno, andan patrullando las calles, o eso es lo que me imagino, ¿no? Andan patrullando las calles y ven gente. Me da a entender a mí que en cuanto ven gente siempre los atropellan o los matan sin pensarlo o algo así, ¿no? Porque Isaac fue el que detuvo todo. No, espérense, no. Sí, a lo mejor nada más los eliminan a todos los que encuentran siempre. Sin pensarlo, ¿no? Yo creo que ya se las tenía planeada el Isaac. Entonces Isaac da la orden, porque él es como el capitán de ese grupito. Da la orden de que se detengan y que él se va a bajar. Todos ya se van a bajar como que listos. Y él dice, no, nada más yo. Y todos se quedan así como que, bueno, aquí nos van a torcer a todos o qué va a pasar. Y Isaac le dice nada más al nuevo chavito. ¿Cómo dices que se llama? ¿Cactus? No le puse atención a su nombre, sorry. No creo pero que ni sí sé que es nuevo. Le dije noob. Okay. No, el noob. El noob. Vamos a llamarle noob porque sí creo que no dijeron su nombre. Lo llama, ven tú conmigo, y como que no quiere ir, ¿no? Porque como que dice, también piensa que es peligroso eso. Isaac se para enfrente de como que la líder de ese grupo de ciudadanos y le dice por su nombre que ya se me olvidó. Anrahan o algo así. Ok, nada más se presentan, tú eres Isaac, sí, tú eres Anrahan, sí. Ok, se intercambian miradas y entonces nada más Isaac regresa, les avienta unas granadas allá adentro, los elimina a los Fedras de ahí y entonces el chavito, el que se quedó con él, se queda como, ¿qué onda? Y le da a escoger, ¿no? Le dice, bueno, aquí ya tú decides. O sea, prácticamente le dice, pues te salvé, te quedas con nosotros o vas a pifar aquí. También. Entonces, esa fue toda la escena del flashback. ¿Ustedes qué pensaron de esa escena? A mí sí me gustó. Me gustó la escena. Me sorprendió que estuviera el actor ese, ya se me olvidó su nombre, que salió en un show de Nickelodeon. ¿Sí? Sí. Entonces dije, no manches, que si lo van a hacer personaje así recurrente, para mí no me va a gustar tanto, pero me gustó que lo usaron nada más para enfocarte en ese cuate y darte cuenta que los soldados de Fedra son medio mamilillas con la gente normal. Y me dio gusto que les hayan dado cranky luego. Pues el chavito, el noob, el que dices, pues obviamente va a tener un papel más grande, ¿no? Después, yo creo, porque de hecho volvió a salir, creo al final se vio tantito. También para comentar rápido, Isaac, como sea, también es un actor famosillo. La última vez que yo lo vi salió en la película más reciente de Batman, la más nueva, la de Batman. Él salió del Capitán Gordon, ¿no? ¿Cómo se llama? El detective Gordon, el que siempre está en pláticas con Batman. Sí, Gordon. Sí. Lo que sí sé es que él también hizo los movimientos de animación en el juego, creo.
¿De ese mismo personaje? Del mismo ok. personaje. Entonces como que el único personaje que ha salido de que hace su mismo personaje. Porque Ellie salió la vez pasada en la temporada primera, pero salió como la mamá de Ellie. Ajá. Y aquí este cuate está haciendo Isaac, lo que hizo en el juego. Se te olvidó alguien de la temporada pasada. También salió el que la hizo de Joel. El que hizo la voz de Joel salió la temporada pasada. Oh, sí, ¿cuál era ese? ¿Te acuerdas en el episodio de los caníbales? Ajá. Él era uno de los caníbales. ¿Te acuerdas que y habían dos que iban a agarrar a Ellie? Y él, creo que de esos dos, él fue el único como que no quería agarrar a Ellie. No sé qué, si se lo terminaron torciendo. Pero él salió ahí también. No manches, me había olvidado de ese cuate. Sixto, ¿tú qué piensas de esta escena antes de esa primera escena? Empezó bien, más o menos. Sí. Así ves como los Fedra clásicos mamilillas que abuso de poder de la gente, ¿no? Sí. Por su fuerza militar, van en un tanque y obviamente inconforme a Isaac, ¿no? Con esa situación. Por eso hizo la alianza con la señora esta y se los echó. Que yo creo que debe de haber otro flashback donde se vea en qué momento Isaac y la señora como que ya estaban, porque ya estaba preparado eso, ¿no? Yo creo que ya habían hablado, ya ves. Entonces yo quiero ver en qué momento, si es que lo van a pasar, en qué momento Isaac se puso de acuerdo con la señora, ¿no? Ya los de la chava Hanrahan. Sí, en este flashback. Sí, esos ya eran como ciudadanos de Seattle que ya estaban encabronados con los Fedra. Ok, entonces ahí es donde nacieron los lobos, los wolves. Y luego ya nos saltamos al presente para hablar de la escena más interesante para nosotros. Bueno, además de lo de Isaac, estamos esperando que haya más historia de él. Ya que nos vamos al tiempo actual, pues ya él es como que yo creo que un comandante fuerte o alto de los Wolves. Resulta que está torturando a uno de los, ¿cómo es que se llama, Sixto? De los seráfitos. ¿Cómo viste la escena, Sixto? Sí, ¿cómo ves la escena? Platícanos. Para mí estuvo interesante, estuvo bien. Obviamente, como se nota ahí que los Wolves y los seráfitas son enemigos a 100%, ¿no? Entonces está torturando a que no me acuerdo si salió en el episodio anterior. ¿Era el que estaba con la niña? No logré reconocer al que tiene ahí como... Es lo que yo acabo de reconocer porque en el episodio pasado sí se vio a la niña muerta, obviamente ya ves, por eso Ellie se enojó, pero no me acuerdo si al lado de ella estaba el señor, porque sí se parece mucho. Y lo tiene ahí desnudo y todo, se ve todo ahí. Este episodio fue Bolsy, Cactus, que hicieron un episodio así. Sí, Bolsy. Rated M for mature. Ajá. Según es cocinero, ¿no? A Isaac o le gusta cocinar. Entonces tiene unas ollas ahí que muy, muy buenas, muy famosas, francesas. Y las agarra y las calienta. Bueno, la agarra y la calienta. Y le está preguntando al que tiene ahí, el Serafita, que dónde están, cuál va a ser su próximo movimiento, a dónde van a ir o qué van a hacer. Y obviamente no le va a decir nada el Serafita, está como que no. Pues lo tortura, ¿no? Le quema la mano. Luego el Serafita le dice que muchos de los Wolves se están yendo con ellos, con los Serafitas, que nunca los van a poder eliminar porque los Wolves se va con los Serafitas y ninguno de los Serafitas se va con los Wolves. Entonces siempre hay más gente con ellos. Entonces ya en una de esas se desespera a Isaac y le da como que le iba a torturar otra vez, pero ya mejor saca la... Porque el otro le puso la mano inmediatamente así como dándole a entender, pues me puedes seguir torturando todo lo que quieras y no voy a hablar. Aquí lo interesante, hay dos cosas bien interesantes para mí. Y ahorita vemos lo que tú nos dices que piensas, Cactus, pero eso que acabas de decir, Sixto, quiere decir que a mí me hace pensar que a lo mejor no lo sé, a lo mejor va a pasar por ahí algún episodio en el que alguno de los Wolves esté como infiltrado, o sea, como que ya sea parte de los Serafitas. Sí. Yo creo. Es una. Y la segunda, me recordó al meme de los Superman, de los Spider-Man que están apuntando uno al otro, porque te acuerdas que en un momento le dice, Isaac le dice a él, es que ustedes nos matan a nuestros hijos. Y el otro dice, no, pero es que ustedes nos matan a los nuestros. Y el otro, no, porque ustedes rompieron la tregua. Y el otro, no, ustedes rompieron la tregua. Sí. Y le hace a Isaac, le dice, podemos estar hablando aquí todo el día de eso y no me importa. Entonces también estaría interesante quién fue realmente de los dos bandos el que rompió esa truza tregua, porque te van a entender que hay una tregua, ¿no? Alguien la rompió, entonces también habría que ver quién fue el primero que empezó todo ese desmadre. Sí, yo también vi eso, se me hizo medio raro, como que quién tuvo el malentendido primero. Algo pasó allí. También. Sí, porque pues el cambio de Isaac al inicio me dio a entender como que quiere ver por el bien de los ciudadanos y no quiere que nada más los vea como votos, etcétera. Pero ya después de los años a lo mejor ya cambió un poco porque ya está torturando a gente y llamándoles por apodos, o sea, diciéndoles los cicatrices, en vez de decir los Seraphites, que esos insultos para ellos según. Entonces no sé qué le haya cambiado en su mente tanto en los años que han pasado como para que ya se vea un poquito más
Evo, malo para mí. Y el chavito, el noob, que tú dices, porque cuando Isaac decide ya eliminar al Seráfita, el noob estaba allá afuera. Uno de los guardias como que se asustó y el noob estaba al lado así bien enojado. Se lo merece, qué bueno. Sí. Ya se notó que ya tiene una cara así como tú dices, ya bien malévolo. Sí. Bueno, eso fue por Isaac. Nada más para poner una nota aquí rápida, no salió Abby. No manches, lo raro para mí es que yo quiero ver más Abby. Lo que el juego te digo, lo que a cada rato decimos de que es lo que quería que el juego quería que los jugadores sintieran, es lo que estoy sintiendo ahorita, pero la quiero ver porque es mejor actriz, como que le queda más el papel, no sé. La verdad sí, o sea, pasó el episodio pasado y luego pasó este y como que sí me quedé con, me hubiera gustado mejor ver una escena o dos con Abby a ver qué pasa. Pero no son las razones por las que se querían originalmente, son por razones medio X, pero pues bueno, así resultaron las cosas. Pasamos entonces a la otra y única más escena, yo creo que estuvo interesante. Ellie y Dina encuentran el lugar donde ellas piensan que está Abby porque ven un edificio con el logo de los Wolves. Que también sería raro, ¿no? Llegas a una ciudad gigantísima, ves un graffiti ahí y piensas que ya es ahí inmediatamente, pero bueno, se esperan hasta la noche porque pues, sería tonto atacar en la mañana, etcétera. Entran a la bodega, o sea, despacito y demás, y se encuentran con que hay, no sé, como unos 4 o 5 soldados de los Wolves colgados, así con las tripas de fuera, así horrible, así un gacho, y una tirada ya también frita. Eso lo hicieron los Seráfitas, ¿no? Eso quiere decir que los Seráfitas también están poniéndose... Porque en el episodio pasado se parecía que ellos nada más estaban huyendo. Eso te dieron a entender, ¿no? Que se la pasaban huyendo de los Wolves. Y aquí se ve que también le entran a la ofensiva. Sí, estos son bien sádicos también. Estos son como pues, un culto casi satánico, yo creo. Entonces, y como están en guerra contra los Wolves, si los Wolves hacen algo, estos también van a buscar, obviamente, venganza. Y pues no sé si es un sacrificio o qué para su... Ya ves que están una profeta que va a venir, no sé qué. Ajá, una profeta, entonces a lo mejor algo tiene que ver con eso. Porque decía ahí en la pared algo, ¿no? Decía, va a venir pronto o no sé qué. Algo de... Sí. Love will come, algo así. Entonces él y Dina llegan allí, pues, se sacan de onda, obviamente no se ve todo macabrón. Es de las cosas que nos gustan, ¿no? Que hubiera esperado. Que no necesariamente tiene que haber siempre infectados para que esté medio interesante, porque esa escena simplemente me puso medio en suspenso, ¿no? Y cuando las cachan, porque encuentran como dije, a una tirada allí con su walkie-talkie y se ve que le están hablando. O no, más bien Dina creo que dice, ¿crees que les haya alcanzado a avisar? No, yo creo que sí. Y justo empiezan a escuchar voces. Y estuvo interesante, ¿no? Allí escaparse de esos. Cactus en el juego sí hubo mucho de esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando te veía jugar en el 1 y me imagino que en el 2 también. Era mucho de escaparse también de los Fedras y de otro tipo de gente, ¿no? Sí, eso es lo que más me gustaba a mí. Esconderme, ser sneaky, como dicen. Porque hay dos formas de jugar. Puedes irte así all out, o sea, atacar con todo. Pero obviamente es más difícil. A mí me gustaba irme así medio... escondirme, aventando botellas para hacer ruido y irme por el otro lado y cosas así. Y se ponía más difícil cuando eran humanos, obviamente, porque era... ¿Oh, sí? Si te veían, te disparaban, cosas así. Y pues los infectados, de repente te puedes escapar. Entonces medio separan un poquito allí porque ya llegan los Wolves y obviamente se esconde Ellie, se esconde Dina. Y Ellie llega a un cuarto donde hay una ventana. Se quiere escapar por ahí, pero la cacha. O sea, llega uno de los Wolves. Ella se intenta esconder, pero ya no le queda otra. Se empieza a agarrar con él. Y aquí es donde también me acordé del episodio 1. Dije, pues aquí se vio todo lo que practicaba el jiu-jitsu, que practicaba con Jesse. Aquí lo empezó a aplicar. Sí. Lo agarró con el rear naked choke, pero no estaba pudiendo, ¿no? De hecho, iba a perder, yo creo, hasta que no llegó Dina a salvarla. Sí, el entrenamiento le funcionó. Oye, en el juego sí se podía hacer rear naked chokes y guillotines y armbar y todo eso. Les podías llegar de atrás y enterrarles un cuchillo en el cuello. Okay. Es lo que intentó también aquí, ¿no? ¿O lo hizo o no? No. ¿O fue Dina la que lo salvó? Fue Dina, sí. Abby nada más lo tenía hacia el chavo y creo que el chavo ya se iba a empezar a zafar y llegó Dina de último segundo. Se escapan y los empiezan a perseguir. Y llegan a un callejón donde nada más está muy chiquita la entrada, pues como que se derrumbó algo, no sé. Y a Dina le dice a él, no, vamos por aquí, acabo que estamos bien chiquitas y nosotros sí caemos y ellos no. Y llegan pues yo creo que obviamente a un lugar abandonado, un subway, y poquito después llegan los Fedras. Los Fedras, y de hecho lo mencionaron, según ellos estaba vacío ahí, o sea, no había infectados, no había nada. Así como vimos en Jackson, abajo del tren, abajo del subway, se empiezan a ver como tentaculitos de los infectados. Y como están ellos aventando flares, empiezan a hacer ruido y todo esto, los infectados los escuchan. Se vio padre, no sé si a ustedes también les gustó, que Dina como que ya están tan entrenados. O
sea, como que ya tantos años yo creo de vivir con los infectados, como que hasta identifican las voces, o sea, los chillidos de los infectados, ¿no? Porque te fijas que Dina estaba así bien atenta y empezó a contar uno, dos. Sí. Aunque le falló, ¿no? Porque ella dijo como 5 y resultaron que eran como 50. Y eso es casi como el juego, porque en el juego te puedes así como que poner entre la pared y escuchar y puedes ver dónde están los infectados. Si está cerca de ellos, si están haciendo ruidos. Pero eso estaba contando cuántos eran. Sí. O estaba contando más o menos en cuánto tiempo iban a llegar. Lo que yo pensé. Eso es otra también. Bueno, no. Pero a mí mírate, Cactus y yo estamos en la misma, yo creo. Ok. Yeah. No manches, no, pues estaba totalmente mal. Lo que puede ser también que lo que pasa es que no, pero es que también puede ser que ella estaba contando los que en ese momento estaban gritando, o sea, no todos estaban gritando al mismo tiempo, ¿no? Sí, mientras más escuchaba, como que más números salían. Ajá. Eso obviamente les ayudó a ellas porque los infectados empezaron a torcer a los de los Wolves. Y ella, entonces vemos platico en la escena Cactus. Esta escena estuvo bien chida, se meten al subway. Me recordó tantito a los juegos de Resident Evil. Hay un juego donde del tren. Sí. Que salen por aquí arriba de una entradita nada más, ¿no? Sí, se meten al tren y empiezan a huir. Del episodio fue una de las escenas de más acción, yo creo que me gustó. Salieron más infectados, aunque sea poquito. Obviamente, del último momento se logran salvar. Se escapan del tren. Y tantito después de lo que sigue de ahí, cuando se atoran en la puerta, esa que no se da vueltas, también me puso un poco nervioso de repente. Aunque ya sabía que se iban a salvar. Sí. Pero no, fíjate que no. Yo pensé que iba a pelar Dina ahí. No manches, sí. Yo sí pensé que iba a pelar Dina. Nada más para también una anotación rápida. Me gustó pues mucho esta escena. Me recuerdo Resident Evil. Me recuerdo también tantito a la escena de hace 2 semanas. De cuando Abby va apenas que le están casi alcanzando los infectados y que se le cae encima. Ajá, sí, muy tipo claustrofóbico, no sientes que les van a llegar. Y otra cosa, una vez más, vuelvo a ver que pues Abby muy chida, pero como que Dina se vio mejor en esta escena. Abby no podía, Dina llegó y la volvió a salvar. Dina fue la que abrió la escotilla. O sea, como que Dina fue la que, para mí, la que conservó, bueno, dentro de lo que cabe, conservó un poco más la calma y la que, si no es por ella, yo creo que no salen de ahí. Pues igual al inicio cuando ven la señal de los lobos y que Ellie se quería ir con todo luego y fue Dina la que le dijo, no, cálmate, hay que esperar a la noche. Ajá, así es. Como que cada decisión es bien torpe esta Ellie, no sé por qué. Es muy, ¿cómo se llama? Las personas que como muy muy impulsiva. Ajá, y Dina como que tú piensas bien. Ellie, para salvar a Dina, cuando está atorada la puerta, mete su mano así y la muerde un infectado. Y luego ya lo avienta y logra pasarle, ¿no? Sí. Entonces por ahí se desprende lo que Dina está como que sacada de onda. Sacada de onda, así que pensaba que, o sea, porque no sabía que es inmune. Entonces pensó que estaba infectada. Y en este momento tú estabas seguro, entonces tú pensabas que a lo mejor, si no con la mano de Ellie, sí pensabas que se iba a abrir de la puerta de último segundo o algo así. Sí, pero como sea, te da así como que un poco de sentimiento raro. Dina no sabía nadie, porque se supone que nada más Tommy y Joel sabían de Ellie. Ahí es como que se controló. O sea, Dina estuvo a punto de echarse a Ellie, ¿no? O sea, sí dijo, pues no me queda otra. Pero bueno, se salvó. Finalmente, ya al final del episodio, ven el walkie-talkie que le quitaron de la Wolf que encontraron tirada antes. Lo traían ellas y obviamente están escuchando las conversaciones de ese mismo canal de los Wolf. Les dicen que están en ataque, que los están atacando, ¿no? Que están siendo atacados y que necesitan llevar gente. Y mencionan un nombre que ahorita se me olvidó, recuérdenme, que es la enfermera que andaba con Abby, la que yo les dije, ¿te acuerdas? La enfermera o doctora que andaba con ella. Sí, la única. Allí mencionan el nombre, ahorita se me olvidó el nombre, te digo, dicen, no lo traigan lo están atacando, no lo traigan a los heridos con el nombre. Y creo que no sé si es Dina o Ellie que dice, ella era una de los del equipo que andábamos buscando, entonces ya saben para dónde ir. O sea, ya con eso ellas ya saben inmediatamente dónde va a ir, porque ella es del equipo de Abby. Y ven, y sí se ve que está bien lejos, ¿no? O sea, quién sabe cuánto van a tardar en llegar, ¿no? Quién sabe, pero se ve que está bien lejos. Pues prácticamente se acaba, ¿no? Ya dicen, listos, ya, pues vámonos para allá. Aquí el próximo episodio van a llegar ahí, donde está el humo. Dos segundos. Que se van de un lugar a otro bien rápido, tipo Game of Thrones, pero... Bueno, sirve que vamos a hablar entonces de nuestra sección de qué es lo que viene antes de ir al roasting. Vamos a intercambiar tantito aquí, vamos a lo que viene a la siguiente. Lo que tú dices es una opción, Cactus. Para mí que me puse a pensar eso hoy en la mañana. Este fue el episodio 4, quedan 3 de esta temporada. Y ya aseguraron que va a haber temporada 3 y no hay juego 3. O sea, si quieren sacarle todo el jugo a lo que sucedió en el juego 2,
yo creo que se va a ir bien lento. O sea, como no creo que vayan a llegar a ese lugar ahorita en el siguiente episodio. Va a haber muchos más flashbacks y va a haber mucho más background historia de Abby, de todos ellos. Y yo creo que, exacto, así. Yo creo que esta temporada casi me atrevo a decir que en el último episodio apenas es donde se va a ver, aunque sea de lejos, se va a ver apenas Abby y Ellie. O sea, que a lo mejor Ellie la ve, ahí está. O sea, si tienes, ni siquiera se enfrentan en esta temporada. Hasta la siguiente, o sea, algo así. Sí, yo pienso lo mismo, especialmente porque nada más quedan, ¿qué? ¿3 episodios o 2? Sí, 3. Sí, 3 esta temporada. Y no creo que ni siquiera vayan a la mitad de lo que fue el juego. Entonces, yo creo que sí va a terminar más o menos a la mitad del segundo juego, que no sé qué haya pasado, y van a seguir la historia en la tercera temporada para darle chance al Last of Us 3 que salga. ¿Tú cómo ves, Sixto? ¿Qué crees para concluir la sección de qué es lo que viene o qué es lo que se está preparando? ¿Qué crees Para que mí, lo cómo que lo dejaron? me gustaría a mí es que se enfocaran ya. A mí ya me está interesando más lo que es los Serafitas y los Wolves. Sí. Por eso estaría chido. Les digo Triángulo amoroso, lo que sea, cero relevante para mí. Ojalá que se regresen ya Jackson a crear su familia, a hacer lo que sea. Que dejen a TV show, Disney Channel o lo que sea, y ya dejen de Max. Sí. La audiencia esté un poco más a gusto, más de lo que es, más acción. Bueno, Sí. eso es lo que pensamos que van a venir en los siguientes episodios. Ahora vámonos al roasting. Que tú ya más o menos lo empezaste, Sixto. A mí se me hizo ridiculísimo todo lo de... No es ridículo, es aburridísimo. Cero interesante para mí lo de Ellie y Abby. Digo, la situación de ellas específicamente. Se hizo bien cajetoso todo eso. Sí, es que... Lo que se hizo bien raro es que se fue muy rápido. Se fue muy rápido. Ellie y Dina, pero capaz que... Fíjate, ya me da miedo que vaya a llegar Ellie, se vaya con Abby y vayan a empezar a platicar. Y no es cierto, tienes razón, y van a empezar a intercambiar miraditas, güey. Ya me da miedo eso, ya. Porque ya no puedes asegurar que nada más porque Abby tiene novio, porque ya es que Dina tiene novio y... Sí. No, a mí se me hace que Ellie pues, está bien que se la lleve bien con Dina, pero pues se la llevó muy rápido, ¿no? Al final Sí, dice, y otra cosa yo soy el papá de tu hijo y que no sé qué. Eso estuvo ridiculísimo. O sea, como ya Jessie ni le ha dicho, o sea, ya están asumiendo que Jessie no va a querer, que Jessie le va a decir, no, yo no quiero tener nada que ver con él. Y ya se lo está apropiando a ella. O sea, ni siquiera sabe que está embarazada, qué gacho. Exacto. Lo de asumir, pues es lo que a mí no me latió casi. Que, no manches, voy a ser papá y vamos a tener un hijo. Y quién sabe. Sí, como que... Pobre Jessie. Cuando se entere, se va a encabronar. No, capaz que te la van a manejar, vas a ver. Sí. Vas a ver de que va a decir, sí, está bien. Tú eres la mejor padre para mí. Sí, alguna cosa así, pero bueno. Jessie. Sí. Pero es un ejemplo excelente para nuestra hija o hijos, no sé cómo le llamarlo. Así es. O sea, ya viéndolo por el lado realista, pues estaría bien que se regresaran, ¿no? Pues si ya cambia su vida totalmente, si van a dedicarse a la familia o lo que sea, ¿para qué ya van a exponerse a morir? No, que se regresen. Que sea la mejor de las manos de todos. Que salga un poco más realista, que dos chavitos de 100 libras salgan así a matar a todos. Por eso quiero ver más a Seraphites, más de su historia, background. Más los Wolves con los Seraphites, eso estaría más chido. Sí. Eso igual, pues lo de Abby también, cómo eliminan a los Seraphites. Sí, ya son 2 episodios de Zero Abby. Yo creo que sí tiene que haber algo el siguiente episodio. Bueno, ¿algún Expresso Awards que tengamos en este episodio? Pues Isaac Dixon se fue de ser un sargento de Fedra a ser uno de los líderes más perrones de los lobos en el futuro, y ahorita anda bien encabronado, bien chido. A mí sí, igual el Isaac y el chavo este que ya se transformó también medio malévolo. Lo único rescatable del episodio a mí. Yo le doy el premio del estamina y la resistencia al Serafita, que se aguantó la tortura hasta el final. Pues sí. Sí, se aguantó. Y sí, y como dice Sixto, y más ahora que lo dijiste, Sixto, más me pongo a pensar cuando le dice que ya hay muchos, pero hay gente de los Wolves que se están pasando a ser Serafitas, de que por ahí va a haber alguien que se transforma, o sea, que se cambia de bando y está ahí metido de modo.
Claro que para eso tendrían que perdonarse lo de la marca Aquino, porque todos están marcados aquí con una cicatriz. Sí. Pues aquí le dejamos entonces por el episodio número 4 de la temporada 2 de The Last of Us, día 1. Nos vemos la semana que entra para el siguiente. Ok.